Muy buenas tardes, Germán Portilla Trujillo, gestor de fortalecimiento del programa CER del Centro de Desarrollo Empresarial CTA Cartago. Les da la bienvenida nuevamente a este ciclo de charlas que tienen que ver con el plan de fortalecimiento del programa CER fase 3. Para hoy tenemos la charla de costos y gastos y empezaremos esta charla definiendo que siempre que se inicia un negocio, se inaugura un negocio, se emprende un negocio, siempre se hace con un objetivo financiero. El objetivo financiero del negocio trasladado a generar utilidades y rentabilidad. Tú inviertes un dinero en un negocio y lo que esperas es que de él se genere una utilidad y una rentabilidad. Bien sea una unidad productiva como las que estamos iniciando en este proceso de fortalecimiento, como en un negocio pequeño o una empresa grande. Objetivos, utilidad, rentabilidad, que son dos cosas diferentes. Las dos buscan un objetivo primordial, que es el generar flujo de caja, o sea, el dinero en la empresa para que éste se vaya consolidando y vaya teniendo crecimiento en el tiempo y se le pueda dar un valor agregado a los productos o servicios que se ofrecen para esos clientes que lo están requiriendo. Entonces empezamos por definir la utilidad. ¿Qué es utilidad y qué es rentabilidad? Algunas personas confunden ese término. Entonces la utilidad pues simplemente es el resultado de restarles a las ventas, a los ingresos que tengamos de nuestra empresa, la suma de los costos y de los gastos, en cuyo evento si los ingresos son mayores a la utilidad, pues si los ingresos son mayores, vamos a tener utilidad. En caso contrario, si los ingresos, la utilidad es menos que los ingresos, pues vamos a tener una pérdida. La utilidad aumenta el patrimonio de los socios, mientras que la pérdida pues disminuye ese patrimonio. Por otro lado, la rentabilidad es el interés que genera el patrimonio que los socios tienen invertidos en la empresa. A través del análisis de la rentabilidad, los socios comprueban si su capital invertido en esa empresa es más rentable que invertirlo en otros negocios, o teniendo la plata en el banco o ganando un interés. Entonces, a tener en cuenta diferencia entre la utilidad y la rentabilidad. Vamos a hablar un poco del precio de venta. El precio de venta para los productos o servicios que yo ofrezco se define de la siguiente forma. El precio de venta es el ingreso del vendedor, lo que éste recibe por transferirle el producto o el servicio a sus clientes. Otra definición es el costo del comprador, lo que éste paga por adquirir la propiedad del producto o servicio. Es el valor que se paga por la compra de bienes o servicios que tiene la característica de satisfacer las necesidades de quienes adquieren con ese pago. Es muy común encontrar digamos, lo más importante saber que en el entorno empresarial siempre se encuentran unas empresas que tienen unas características. Entonces encontramos una empresa cuya característica es producir, y a esas les llamamos industrial o de manufactura. Encontramos otras empresas que son comercializadoras o distribuidoras, y ellas se encargan de comercializar el producto o servicio. Y encontramos otro renglón de empresas que se encargan de prestar los servicios que están a su alcance. Entonces, unas producen, otras comercializan y otras prestan servicio. De lo anterior se deduce que existen tres grandes grupos o clases de empresas, como lo dije: industriales, comerciales y de servicio. Como para ponerles un ejemplo, en la fábrica del barrio, la persona que produce arepas o empanadas es la empresa industrial. El supermercado o tienda que coloca estos productos que se producen allí en esa empresa industrial, el supermercado que los coloca, o sea, los ofrece, es la empresa comercializadora. Y habrán algunas empresas que en ese supermercado, en esa tienda, hacen labores de limpieza. Entonces, o de vigilancia. Esas personas son las empresas que prestan servicios. Entonces, allí encontramos en ese ejemplo las tres principales clases de empresas que tenemos: industrial, comercial y de servicio. No hay que olvidar que las empresas industriales transforman las materias primas en otros productos, mientras que las comerciales simplemente transfieren la propiedad del bien.
Las empresas de servicio pueden ejecutar esas dos actividades simultáneamente, aparte de elaborar productos intangibles. Ahora hablemos un poco del precio de venta. ¿Cómo se estructura el precio de venta? Entonces, ese precio de venta se estructura de acuerdo precisamente al tipo de empresa. Entonces, en una empresa industrial se define como sumar los gastos operativos más los costos de producción para generar una utilidad. En una empresa distribuidora se toma en cuenta el costo de ventas más los gastos operacionales para obtener esa utilidad. Y en una empresa de servicios se toman los costos por prestación de esos servicios que se ofrecen más los gastos operacionales para obtener la utilidad. Bueno, ahora hablemos un poco de costos y gastos. Diferenciemos un poco qué es esto y lo otro, ¿cierto? Para iniciar es importante identificar qué pagos realizados son costos y gastos, de manera que se conozca su valor individual y se determine su impacto en la estructura de precio de venta de los productos elaborados, los servicios prestados. Las mercancías distribuidas, los servicios prestados. Un producto podría tener un precio de venta no competitivo en el mercado, o sea, demasiado alto o demasiado bajo, y esto hace que no sea competitivo. Y el empresario le conviene establecer las verdaderas causas que hacen parte del precio que no sea competitivo para tomar las decisiones correspondientes. O sea, un precio no competitivo en el mercado nos puede sacar de este y generar pues pérdidas para la empresa. Ahora sí, definamos cuál es la diferencia entre costos y gastos. El costo se presenta como consecuencia de producir un bien, prestar un servicio y comercializar un producto, o sea, las labores de producción, mientras que el gasto se presenta por la ejecución de las labores de administración y de venta de ese negocio. El costo hace parte integrante del producto terminado, puede verse en dicho producto, mientras que el gasto no es percibido. Es más fácil de percibir el costo en los productos elaborados que los gastos. Bueno, pongamos acá algunos ejemplos de costos y gastos. Por ejemplo, hace parte del costo lo que son las materias primas, los insumos, la mano de obra directa, los insumos directos y demás. Y son, por ejemplo, en el caso de, pongamos el ejemplo de esta empresa, ¿cierto? Entonces, se habla de servicios públicos, se habla de salarios de la secretaria, salario de vendedores, comisiones por unidad producida, dignidad de determinación de maquinaria y equipo. Bueno, un pequeño ejercicio para identificar en dónde usted pondría el costo y el gasto. En este momento, pues los gastos, como hemos dicho, se refieren a los que los que tengo que pagar como empresario por la administración del negocio, y los costos, pues los que van directamente a la elaboración del producto. Entonces, en este caso, las materias primas, los insumos, la mano de obra directa hace parte del costo. Mientras que lo que pago yo por el salario de la secretaria, el salario de los vendedores, los servicios públicos, el gasto de arrendamiento, van a lo que son los gastos. El costo es una inversión en dinero que una persona natural o empresa realiza con el objetivo de efectuar labores de producción, un producto, comercializar mercancía o prestar un servicio, como lo decíamos anteriormente. Los costos también tienen una clasificación. Estos pueden ser costos directos, que representan el valor de aquellos recursos que se pueden identificar y cuantificar para cada unidad de producción, como es la materia prima y como es la mano de obra directa. Esos son los costos directos. Las materias primas directas corresponden a la fórmula, o sea, todo lo que tiene que ver con insumos y materiales y digamos, las diferentes dentro de una fórmula, dentro de la ficha técnica, pues los diferentes elementos que hacen parte de la elaboración de ese producto. Mientras que la mano de obra directa es el valor de los salarios de los trabajadores, o sea, los obreros o los operarios que intervienen directamente en la elaboración de ese producto o de ese servicio. A su vez, estos costos se dividen en variables y fijos y se definen de acuerdo con los volúmenes de producción o venta de productos o servicios. Entonces, ¿qué son los costos variables? Pues simplemente aquellos que aumentan o disminuyen en cantidad y valor según el número de unidades productivas vendidas. Entonces, no es lo mismo una empresa que vende productos y
que elabora o produce, por decir algo, 50.000 unidades en el mes. Los costos directos de producción, los costos que van a tener en la elaboración de estas unidades, de estos productos, pues van a ser muy diferentes si se tratan de 50.000 o se tratan de 30.000 o de 20.000. A mayor número de unidades vendidas, mayor número de unidades elaboradas, mayor número de costos variables que va a tener esa empresa. ¿Qué son los costos fijos? Se presenta cuando fuere el volumen de producción, venta o servicios prestados. Su valor no depende del número de unidades productivas o vendidas, o sea, esto es lo que se produce, lo que se tiene que pagar en costos fijos en el mes, no importando la variedad de cantidades que se produzcan en esa empresa. En el caso anterior, el de una empresa industrial que cuenta con una capacidad instalada para producir 50.000 unidades, se dispondrá, por ejemplo, de la compra e instalación de suficientes maquinaria y equipos para elaborar tal cantidad de unidades. Pero si solo se llegasen a producir 30.000 unidades, costos como la depreciación y aún el mantenimiento de dicha maquinaria y equipo continuará presentando en las mismas cantidades, o sea, seguirá igual. A esto les llamamos los costos fijos. ¿Cuál es la razón para que se clasifiquen los costos entre variables y fijos? Pues la razón es muy sencilla. Resulta más fácil controlar los costos variables, pues como ha quedado demostrado, cuando se producen o venden productos o servicios, estos costos pueden ser ajustados rápidamente a los niveles de producción, ventas o prestación de servicios, mientras que los costos fijos como la depreciación, el mantenimiento de maquinaria y equipos, el arrendamiento y el salario de directores y supervisores solo es factible ajustándolos en el mediano y largo plazo. ¿Cómo identifico los costos fijos indirectos? Estos se identifican, son propios de las industrias de transformación de materias primas y se definen como aquellos costos que, siendo importantes para elaborar un producto, no se pueden considerar como materias primas directas o mano de obra directa. De esta forma pues, se identifican cuáles son los costos indirectos. Entonces aquí pues una breve explicación de lo que son los costos y los gastos, lo que es las inversiones en un negocio a realizar, lo que son los costos, la utilidad, lo que son las inversiones, lo que es establecer bien una política de precios, lo que es saber diferenciar entre los costos y los gastos, también saber que los costos también tienen su propia clasificación entre costos directos variables y costos directos fijos, que los gastos también son variables y que también pueden ser fijos. Todo esto pues para entender el contexto financiero y contable que se requiere en una empresa cualquiera que sea de ellas, de las que hemos visto, bien sea de producción o de transformación, bien sea una comercialización de producto o bien sea una prestación de servicio. Importante para darle ese manejo, darle esa gestión financiera y contable que se requiere para que podamos desarrollar exitosos negocios, unidades productivas muy bien soportadas y con una proyección de éxito hacia el futuro para la generación de ingresos de sus asociados o de sus socios o de acuerdo al tipo de empresa que vayamos a crear. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y estaremos pendientes para una nueva charla.